Mi vida se puso patas arriba el mes pasado cuando me informaron de la muerte de mi esposo en un accidente de trabajo. Esto, por supuesto, ya era difícil de afrontar, pero poco antes del funeral, un joven apareció en mi casa afirmando ser el hijo de mi difunto esposo. Mi esposo nunca me habló de él. Afirmó no saber de mí ni de mis hijas hasta que fue notificado de la muerte de mi esposo y encontró la esquela en la versión en línea de nuestro periódico local. El joven tenía 18 años y debió nacer antes de que yo conociera a mi esposo. También afirmó que su madre murió hace años y que, hasta donde recordaba, nunca estuvo en una relación con mi esposo, así que la existencia del muchacho no es prueba de infidelidad por parte de mi esposo. Sin embargo, me siento igual de traicionada de que mi esposo nunca mencionara una palabra sobre él. Este joven vive en el Reino Unido, donde a veces trabajaba mi esposo. Yo vivo en los Estados Unidos. Él viajaba mucho por su trabajo, y no puedo evitar preguntarme cuántos otros hijos secretos pudo haber tenido. ¿Cuántas veces visitó a este joven sin decírmelo? ¿Qué más me estaba ocultando? Este joven tenía fotos de él con mi esposo en varias etapas de su vida. Dice que fue criado en un internado y que mi esposo lo visitaba a veces. Aunque realmente quiero dudar de su historia, no tengo razones para hacerlo. El muchacho pidió ir al funeral, quiero decir que no, pero siento que no tengo derecho. Mis hijas me ven hablando con este desconocido y asoman la cabeza para preguntar qué está pasando. Antes de que pueda detenerlo, el joven se presenta como su medio hermano. Ahora, no solo tengo que encontrar una manera de enfrentar esta información yo misma, sino que también tengo que hallar la forma de explicárselo a mis hijas. Mi hija de 8 años parece no comprender las implicaciones completas de que su padre haya guardado este tipo de secreto, pero mi hija de 12 claramente está molesta, aunque no quiere hablar de ello conmigo. En el funeral, el muchacho estuvo como apartado en una esquina, pero cuando se sirvió el almuerzo, se acercó a mis hijas y estuvo jugando a juegos como atrapadas con mi hija de 8 años y algunos de sus amigos que se unieron. No me pareció apropiado, y cuando se lo dije, él se disculpó y dijo que lo hizo para levantarle el ánimo y que eso es lo que la gente hacía por él cuando su madre murió para animarlo. Algo en su respuesta me molestó y tuve la impresión de que intentaba manipularme para que sintiera lástima por él, usando a mis hijas para hacerlo. Mi madre y mi hermana vinieron a ayudarme después de que recibí la noticia sobre mi esposo, y, por supuesto, les conté lo que estaba pasando. Estaban impactadas. Mi mamá planteó la posibilidad de que el muchacho estuviera buscando dinero. Todos nuestros activos importantes estaban a nombre de los dos, y soy la única beneficiaria de su póliza de seguro de vida, pero no estaba segura de qué podría pasar si intentaba demandarme. Le pregunté al muchacho, directamente, si lo que quería era dinero, y me dijo que no, no podría quitarte dinero. Tienes que cuidar de tus hijas. Me molestó la forma en que lo dijo, como si yo estuviera ofreciendo dinero y él estuviera tratando de mostrar qué tan bueno era al rechazarlo, como si esperara que de todas formas yo se lo diera. Le pregunté al joven qué quería y dijo que quería conocer a mis hijas porque son sus hermanas. En mi opinión, pueden ser sus hermanas, pero él es un desconocido para ellas, sin importar la relación biológica. Aparentemente, en el funeral, le dijo a mi hija de 8 años que iba a pedirme permiso para llevar a mis hijas al acuario, y así le hizo ilusionarse antes de que yo pudiera tomar una decisión. Dije que sí, solo si mi mamá o mi hermana lo acompañaban porque no iba a dejar que mis hijas salieran con un hombre extraño, sin importar quién fuera. Durante la semana siguiente, también llevó a mis hijas al parque, a una heladería y al lago, siempre con mi hermana como supervisora. Acepté esto porque me dio la oportunidad de desahogarme y llorar con mi mamá sin que las niñas estuvieran presentes. Cuando él se fue, mi hija de 8 años lo abrazó y le pidió que no se fuera, y él le dijo, te prometo que volveré a visitarte. Intervine y dije, no, creo que sería mejor que no volvieras. Él se mostró herido y mi hija de 8 años lloró, pero estaba harta de que prometiera cosas sin mi aprobación. Ella piensa que es un misterio emocionante, como en un programa de televisión, que tiene un hermano secreto y no se da cuenta de lo perturbador que es que su padre ocultara su existencia. Mi hermana me preguntó más tarde por qué le dije que no volviera, y le dije que me parecía extraño todo el asunto. No conozco a este joven ni sus verdaderas intenciones, podría ser algún tipo raro que quiera quedarse a solas con mis hijas. Mi hermana dice que lo juzgo sin conocerlo y que parece un joven muy dulce. Creció mayormente sin una familia y podría haber sentido celos de que mis hijas recibieran toda la atención de su padre, pero en cambio quiso conectar con ellas. Mi opinión es que, incluso si esas son sus intenciones y es completamente inocente, aún no lo quiero cerca de mi casa ni de mis hijas. Para mí, es solo una prueba de que mi esposo me mintió durante años, y me enferma verlo. Mis hijas tampoco necesitan este drama, e incluso mi hija de 8 años se va a traumatizar una vez que sea lo suficientemente mayor para darse cuenta de cuánto nos ocultaba su papá. Ni yo ni mis hijas le debemos nada. Mi hermana dice que no tengo que quererlo en mi vida, pero que no tengo derecho a negarles a las niñas su hermano. Señaló que los trabajadores sociales hacen todo lo posible para evitar separar a los hermanos por el trauma que causa.
Le dije que no es lo mismo porque mis hijas solo han conocido a este hermano durante una semana. Mi hermana dijo que también es importante porque el hermano de mis hijas es ahora la única persona que conocen de su cultura. Mi esposo era como un octavo hawaiano, el resto blanco y asiático, y entonces mis hijas y su hermano son como un 16avo. El joven parece ser blanco y mis hijas y yo somos negras, pero este joven creció en el Reino Unido y no es parte de la cultura hawaiana. Y honestamente pienso que la cultura es algo natural y no algo que se debe imponer por tus genes. Mis hijas no viven en Hawái, viven en Oregón, así que esa es su cultura, no la cultura negra ni la cultura hawaiana. No me obligo a mí misma ni a mis hijas a participar en la cultura africana solo por nuestros genes. Pensé que mi hija de 8 años superaría lo de su hermano, y de hecho pasó varias semanas sin preguntar por él, pero ayer volvió a preguntar. Me siento mal por haber permitido que fueran a algún lugar juntos y se crearan lazos. Ojalá hubiera manejado todo de otra manera y ahora no sé cómo explicarles la situación a mis hijas. Mi hija de 12 años no ha preguntado por su hermano, pero ha estado extremadamente cerrada desde la muerte de su padre y no sé cómo este asunto podría estar complicando lo que siente. Solo necesito opiniones externas para saber qué hacer al respecto. La mayoría de los comentarios decían que la OP necesitaba permitir que sus hijas conocieran a su hermano. Algunas personas preguntaron por qué no había solicitado una prueba de ADN, a lo que ella respondió, he pensado en tal vez pedirle al chico una prueba de ADN, pero no sé qué lograría con eso. No lo quiero en mi vida ni en la de mis hijas, y aunque la prueba diera negativa, solo levantaría más preguntas. No sé si también podría abrir problemas legales donde ahora le deba dinero al chico de la herencia de mi esposo si resulta positivo. Algunos comentarios sugirieron que el supuesto hermano podría estar mintiendo y estafando a la OP, con comentarios como, yo no iría por ese camino. Llámenme escéptico, pero primero haz una prueba de ADN. Algo en toda esta situación suena sospechoso. Ni siquiera hubiera dejado que mis hijos se relacionaran con él. La forma en que formula sus respuestas suena manipuladora. Lo que la gente hizo por él cuando murió su mamá. No necesitaba transmitir esa información durante el funeral de tu esposo, pero lo hizo. La manera en que lo dice parece que intenta hacerte sentir mal por establecer límites. Y sí, parece que intenta manipularte y hacerte sentir paranoica. Además, no rechazó abiertamente tu dinero. Lo dijo de una forma que parecía que estaba buscando una ganancia mayor. Podría haber dicho fácilmente, no quiero tu dinero, pero en su lugar dijo, no podría aceptar tu dinero. ¿Ves la diferencia? Y en el momento en que lo dejaste entrar en tu vida y en la de tus hijos, ha estado persistentemente alrededor, ofreciendo llevar a tus hijos sin ti o sin otro adulto presente. Lo cual indica la posibilidad de que esté manipulando a tu hija menor para conseguir lo que quiere. La manera adecuada hubiera sido preguntarte si estabas de acuerdo con que él sacara a tus hijos. Ahora está profundamente involucrado en la vida de ti y tus hijos a través de tus niños. Necesitas empezar a hacer preguntas, las alarmas suenan en mi cabeza. En respuesta a los comentarios sobre que podría ser una estafa, la OP hace estas ediciones en su publicación. Los comentarios alertándome sobre cómo esto podría ser un intento de estafa me han abierto los ojos. No quería presentar a este desconocido a mis hijos, pero cuando llegó a darme una noticia tan impactante, mis hijos entraron y preguntaron qué estaba pasando. Él se presentó antes de que yo pensara en cómo contarles a mis hijos. Me pidió asistir al funeral y sentí que no podía decir que no, pero luego usó eso como una entrada con mis hijos. Les ofreció llevarlos a algún lugar a mis espaldas, así que sentí que yo sería la mala si decía que no. Me molestó, pero lo dejé pasar. Estaba en un estado vulnerable, sin pensar con claridad, y él aprovechó eso. Debería haber confiado en mis instintos desde el principio. La idea de que puedan existir estafadores que se aprovechen de familias en duelo es simplemente horrible, y no tenía idea de algo así. Me he puesto en contacto con un abogado para ver cómo puedo establecer si hay verdad en su historia y cuáles son mis obligaciones legales hacia el chico. También voy a tener una larga conversación con mi hermana para ver si durante sus salidas él hizo alguna clase de preguntas que lo llevaran a conocer información sobre mi familia que pudiera usar de alguna forma. Ya estoy en proceso de recibir terapia para mis hijos y para mí misma. Edición 2. La gente ha estado diciendo muchas cosas horribles sobre mí y no creo que vaya a obtener más aportes productivos sobre este tema, así que esta será mi última publicación sobre esto. Consideré borrar la publicación, pero decidí dejarla para que la gente sepa que los estafadores operan de esta forma. Que pueden ser tan buenos en lo que hacen que incluso cientos de terceros ajenos tomarán el lado del estafador. En retrospectiva, no puedo creer que no lo viera y no puedo creer que alguna vez permitiera que una persona así pusiera un pie en mi casa o hablara con mis hijos. Al parecer, el objetivo no era pedir dinero de inmediato, sino acercarse a mí y a mis hijos y pedirme dinero después para una emergencia falsa. Otros comentaristas elaboraron cómo funciona. Si mi hija vuelve a preguntar por su hermano, tendré que decirle que fue engañada. No quiero hacerle eso a menos que esté completamente segura, así que es muy probable que le pida al chico una prueba de ADN,
certificado de nacimiento, etc. Pero no hasta que tenga la oportunidad de hablar con un abogado. Actualización el 14 de mayo de 2022. Estaba equivocada y fui una imbécil. El hijo de mi esposo estaba diciendo la verdad. El nombre de mi esposo no estaba en su certificado de nacimiento, pero la prueba de ADN mostró que estaba relacionado con mis hijos. También tenía más fotos, cartas y mensajes de voz, muchas pruebas de que mi esposo mantenía contacto regular con él. Aparentemente, los abuelos del chico eran sus tutores legales. Mi esposo ocasionalmente les daba dinero en efectivo como pensión alimenticia. Noté que mi esposo a veces hacía retiros grandes cuando iba al extranjero. Me dijo que era porque las tiendas allí no aceptaban su tarjeta. Quería creer que era una estafa porque pensé que tenía más sentido que mi esposo hubiera mentido. Al hablar un poco más con el hijo de mi esposo, reveló que también le había mentido a él. Al parecer, le dijo que era vaquero y jugador de fútbol americano profesional. Luego, cuando el chico lo buscó en Google, cambió a decir que era un gángster que había pasado tiempo en prisión. No hace falta decir que nada de eso es remotamente cierto. No puedo imaginar que lo llevó a comportarse de esa manera, mentirle a su hijo, no criar a su hijo. Estoy cuestionando todo lo que mi esposo me dijo y preguntándome si yo hubiera muerto, ¿habría abandonado a nuestros hijos también? Me siento horrible por ese chico. Estoy en terapia y trabajando en formas de sobrellevar y perdonar a mi esposo por mi propia paz mental. Ella me ha ayudado a entender por qué reaccioné de esa manera con el hijo de mi esposo. Pensé que me estaba manipulando a mí y a mis hijos, pero lo que en realidad percibí fue que quería algo de mí y de mis hijos. Sentí que mis hijas y yo no estábamos en condiciones de dar nada, ni emocional ni financieramente, así que me alejé de él, pero eso no significa que sea una amenaza. Mis hijos también fueron a terapia. Mi hija de 12 años tiene sesiones semanales, sin embargo, mi hija de 8 la odiaba, así que la retiré por ahora. Muchas personas han compartido sus propias historias de estar separados de parientes biológicos y el efecto que tuvo en ellos. No lo entiendo porque los genes no significan mucho para mí. Sin embargo, no tengo que entenderlo o respetarlo. Personalmente, no siento que esté en condiciones de tener ningún tipo de relación con el hijo de mi esposo y no creo que él quiera una conmigo. Ahora parece tenerle miedo, lo cual me hace sentir mal. No estaba tratando de asustarlo, pero le permitiré visitar si mis hijas quieren verlo. Mi hermana accedió a seguir supervisando. En cuanto al dinero, el abogado me dijo que no hay muchos activos a los que el hijo tenga derecho porque estaban a nombre de mi esposo y mío, excepto algunas cuentas de inversión que estaban solo a nombre de mi esposo. Afortunadamente no donde están la mayoría de nuestros ahorros. Sé que la gente piensa que soy una bruja malvada por preocuparme por el dinero, pero lo necesito para alimentar, vestir y educar a mis propios hijos. La OPE publica nuevamente en el grupo de padres adoptivos el 12 de junio de 2023. No siento que realmente cuente como madrastra. No sé si estoy en el lugar correcto para esto. Cuando fui a otros apps en busca de consejo, sentí que era un enjambre enojado y espero que aquí haya gente que pueda entender algunas de las cosas que estoy pasando. No supe que mi esposo tenía un hijo hasta después de quedar viuda. Su hijo tiene 18 años y vive en el Reino Unido, donde mi esposo lo visitaba regularmente sin decírmelo. Al parecer, mi esposo también mantuvo en secreto nuestra familia de su hijo. Él se enteró de nosotros después de que mi esposo falleció y apareció en mi puerta para presentarse. No lo manejé bien en ese momento. Estaba en una neblina y no estaba preparada para procesar nada, mucho menos el hecho de que mi esposo había estado ocultándome un secreto de tal magnitud. Dejé que se acercara a mis hijas, pero cuando dijo que regresaría para visitarlas, reaccioné negativamente y le dije que no volviera. Después de hablar las cosas con mi madre y mi hermana, me di cuenta de que no tenía derecho a impedir que mis hijas conocieran a su hermano si ellas querían una relación con él. Me comuniqué con el chico para confirmar su historia y fijar una fecha para la visita, que se suponía sería a fines del próximo mes. Mi hermana iba a venir y ayudar a supervisar todas las interacciones entre mis hijas y su hermano, ya que no me siento mentalmente preparada para estar cerca de él y no estoy segura de si alguna vez lo estaré. Aunque sé que mis sentimientos son irracionales. Sinceramente, no quiero tener nada que ver con este chico. Sé que el comportamiento de mi esposo no es culpa suya y que él también es una víctima, pero con solo mirarle el rostro me recuerda que mi esposo me mintió durante toda nuestra relación. Si hubiera sabido que tenía un hijo, podría haber elegido una vida diferente. Quedé embarazada en la universidad de mi hija mayor. Él era mayor, con un trabajo estable y capaz de mantenerme a mí y a nuestro hijo. Hizo todas estas promesas, que cuidaría de mí, de nuestro bebé, que me ayudaría a terminar la universidad, que sería el buen padre que él nunca tuvo. Y ya tenía un hijo al que no estaba criando. Dios, si hubiera sabido eso, tal vez habría abortado y me habría alejado. Me enamoré de él cuando dijo esas cosas, y ahora siento que la persona de la que me enamoré nunca existió. No sé si alguna vez me amó a mí o a nuestros hijos.
No sé si estaba jugando con nosotros o si nos usaba para construir una imagen. No sé si me fue fiel en todos esos viajes al extranjero. Ya no puedo confiar en nada de lo que alguna vez me dijo. Nada de esto es culpa de su hijo, él es inocente, lo sé, pero incluso recordar su existencia me genera tantos sentimientos que no puedo manejar, y por eso mi hermana dijo que ayudaría a supervisar. Ella hizo de chaperona cuando el hijo de mi esposo estaba conociendo a mis hijas. Eventualmente, dijo que estaría dispuesta a hacerlo de nuevo. Fijamos una fecha, y ella dijo que estaría ahí, pero hoy me dice que no puede hacerlo. En su trabajo están escasos de personal y no puede tomarse el tiempo libre. Mi madre tampoco puede hacerlo, ya que tiene una cirugía próxima y no podrá viajar. Mi padre también necesitará estar en casa para cuidarla. No voy a dejar a mis hijos solos con su hermano, como sugirió mi hermana, ya que, francamente, sigue siendo un extraño para mí y para ellas. Puede que haya un 99% de probabilidad de que tenga buenas intenciones, pero ese 1% es algo que no estoy dispuesta a arriesgar. Existen todo tipo de historias sobre niños que son abusados por familiares de confianza, así que mis únicas opciones son cancelar la visita, algo que mis hijas, especialmente la de 8 años, estaban esperando. Y no quiero quitarles una de las pocas cosas que han podido disfrutar desde la muerte de su padre, o ser yo misma la chaperona. Esto también significaría que necesito tomarme un tiempo libre del trabajo. Puedo arreglármelas, pero no es lo ideal. Simplemente, no creo que pueda hacerlo. No elegí ser madrastra, y estoy segura de que el chico tampoco quiere que yo lo sea. Aparentemente, lo asusté cuando le dije que no volviera, y cuando hablamos por Zoom desde entonces, actuaba nervioso, como si temiera que yo fuera a golpearlo o algo. Me siento mal por eso, ya que no era mi intención. No creo que pueda hacer esto. Siento que la reunión es un desastre esperando a suceder, como si fuera solo cuestión de tiempo antes de que pierda la calma y arruiné el encuentro que mis hijas han estado esperando. Tengo este sentimiento de temor. No sé si alguien puede ayudar, tal vez sea una posibilidad remota. Tengo terapia el jueves y espero que me ayude a resolver las cosas. Simplemente siento que no puedo hacer esto. Es humillante siquiera compartir este problema con alguien, y aunque intente hablar de esto con una de las pocas personas en las que confío, siempre piensa en tus hijos, piensa en el hijo de tu esposo, ponte en sus zapatos. La gente incluso muestra más simpatía por mi esposo que por mí, tal vez fue un mecanismo de afrontamiento por su trauma infantil, tal vez tuvo una buena razón. Estoy agotada de poner a todos los demás primero y de intentar llenar el papel de ambos padres para mis hijos. Ahora mismo siento que es solo cuestión de tiempo antes de que me rompa, y la cuerda se está volviendo más delgada. Edición, gracias por las palabras amables y los consejos. Cuando publiqué estaba al borde de un colapso mental. Después de haber podido dormir un poco, siento que las cosas van a salir bien. Consideraré algunas de sus sugerencias, como servicios de niñera profesional que puedan acompañarlos. Mi hermana también dijo que tal vez podría trabajar de forma remota durante esas semanas y supervisar mientras los niños se encuentran en su habitación de hotel, en McDonald's, la biblioteca o algún otro lugar. Mientras ella pueda trabajar mientras los observa. No es lo ideal, porque significaría que tendrían que cancelar algunas actividades planeadas. Cancelar o posponer el viaje sería la última opción. No tomaré ninguna decisión impulsiva. Me tomaré unos días para pensar en las cosas, hablarlo con mi terapeuta el jueves y tener una respuesta definitiva para el lunes. Tal vez no sea imposible para mí supervisar. Al principio entré en pánico porque no pensé que tendría que hacerlo y me sentí desprevenida, pero tal vez pueda mentalizarme con el tiempo. He pasado por pruebas peores que esta. A veces solo necesito recordarme que soy más fuerte de lo que creo. Aprecio la amabilidad y la civilidad de esta comunidad. No estaba segura de si mi publicación pertenecía aquí, pero ustedes son mucho más comprensivos que en otros apps, y realmente lo agradezco. Actualización publicada en Padres Adoptivos el 7 de agosto de 2022. No creo que vuelva a publicar en esta comunidad, ya que realmente no me considero madrastra. Pero recibí algunas palabras amables de personas aquí anteriormente. Solo quería darles las gracias a todos por ser amables conmigo y por presentarme soluciones cuando estaba abrumada y en pánico, y contarles cómo fue la visita. Se quedó alrededor de 1.5 semanas. Antes de que viniera, hablamos algunas veces por Zoom con él, conmigo y sus abuelos. Le dije que mi hermana no iba a poder supervisar, y fui franca sobre lo aprensiva que me sentía acerca de ser yo quien supervisara. No creo que él estuviera emocionado porque yo supervisara tampoco. Él conocía y se sentía cómodo con mi hermana, no conmigo, así que el sentimiento era mutuo, pero decidimos seguir adelante con la visita de todas formas. Hicimos algunos cambios en lo que habían planeado previamente cuando mi hermana iba a supervisar, pero no muchos. También discutimos planes de contingencia por si algo salía mal y alguno de nosotros necesitaba espacio. El simple hecho de saber que tendría una salida si la necesitaba fue un gran alivio y ayudó inmensamente. En general, las cosas salieron relativamente bien. Él y yo fuimos civilizados. Me sentí incómoda, pero no hasta el punto en que no pudiera sobrellevarlo.
Él y mis hijas se llevaron bien, con la excepción de un incidente en el que mis hijas tuvieron un desacuerdo entre ellas y él intentó intervenir, lo que las enojó a ambas. Pero se resolvió rápidamente después de que cada una tuvo su tiempo para reflexionar. Debo decir que fue muy bueno con ambas niñas, pero especialmente con mi hija de 8 años, que ha estado pasando por un momento muy difícil últimamente, incluso antes de que su padre muriera. Ha estado teniendo muchas dificultades en la escuela y tratando de encontrar el tratamiento adecuado para múltiples diagnósticos. Ha estado actuando mal y ha sido muy frustrante para muchos de los adultos en su vida, incluyéndome a mí. Admito que la amo y hago lo mejor que puedo, pero a veces es difícil, aunque con su hermano parece que son almas gemelas o algo así. Él fue un verdadero apoyo actuando escenas de la película, encantó con ella una y otra vez. Me doy cuenta de que probablemente es muy bueno para ella tener a un adulto en su vida que no quiera nada de ella excepto pasar tiempo con ella. Antes de que el chico se fuera, le di una tarjeta de agradecimiento expresándole esto y que genuinamente espero que elija seguir involucrado. En general, fue algo positivo, me alegro de haber seguido adelante con la visita y gracias nuevamente a aquellos de ustedes que dejaron comentarios de apoyo. Fue una experiencia mucho mejor publicar aquí que cuando intenté buscar consejo en otros apps. La OP no ha vuelto a publicar sobre ningún problema con el hermano de su hija. Cuando me puse en contacto con ella para recibir actualizaciones, recibí esta respuesta el 30 de agosto de 2023. Gracias por la simpatía. Las cosas están más o menos igual, pero estoy aprendiendo a sobrellevarlo cada día mejor. He inscrito a mi hija de 9 años en terapia ecuestre, la cual disfruta. Hemos hecho un esfuerzo por no llamarlo terapia, y probablemente le hace bien, pero no ha hecho una diferencia notable en su comportamiento o en cómo parece estar enfrentando las cosas. Sigue en su antigua escuela, pero he tomado la decisión de que si se abre un lugar en la escuela charter, definitivamente hará el cambio. Mi hija de 14 años se está recuperando un poco mejor y disfrutando de su primer año de secundaria. Hasta ahora, la escuela es grande, con muchas opciones para actividades extracurriculares y demás que son de muy bajo costo, lo cual creo que es bueno para ella, ya que anteriormente estaba involucrada en muchas actividades y tuvimos que reducirlas debido a restricciones financieras tras la muerte de mi esposo. El hijo de mi esposo vino para otra visita el mes pasado y no fue tan bien. Trajo a su novia, quien fue educada, pero no mostró mucho interés en mis hijas. Creo que mi hija de 9 años estaba un poco celosa de tener que compartir la atención de su hermano con la novia, y estuvo algo desanimada y propensa a muchas rabietas durante ese tiempo. Así que no fue el mejor momento para nadie. Desafortunadamente, el hijo de mi esposo y su novia están invitados para el Día de Acción de Gracias en la casa de mis padres. Veremos cómo resulta eso. Al menos ahora me siento más aceptante de su presencia. El año pasado me costaba incluso mirarlo, sé que nada de esto es culpa suya, pero era difícil verlo como una persona en sí mismo y no solo como un recordatorio de que mi esposo mintió, y este año me siento un poco mejor. Todavía no sé, y solo intento aceptar que nunca sabré por qué mi esposo me mintió o cuánto me mintió. Lo mejor que puedo deducir es que fue algún tipo de mecanismo de defensa que desarrolló creciendo en el sistema de cuidado de crianza para mantener todas sus diferentes familias separadas entre sí, si eso tiene sentido. No mantuvo contacto con nadie con quien creció, ni con familia de acogida ni amigos de entonces, tampoco hablaba de ellos. Me dijo detalles muy vagos y generales sobre cómo era una situación horrible, pero muy pocos detalles específicos. Siempre me pareció extraño, pero quería respetar que su pasado era doloroso para él, y deseaba que me contara más, pero no quería presionarlo. No lo sé, y nunca lo sabré, pero tengo la intuición de que todo se conecta para él y simplemente tiene una compulsión por mantener diferentes partes de su vida separadas. Es la mejor razón que he podido encontrar después de agonizar sobre esto durante tanto tiempo. En fin. Vaya, eso fue largo. Si te gustó el video y lo viste hasta el final, comenta, Julius Mulius.